Amigos y familia, bienvenidos a un nuevo podcast, este segundo capítulo de Pal Desparche, conversaciones interesantes. Hoy con la gran compañía, con la grata compañía de un sacerdote de la Iglesia Católica, de tantos sacerdotes que conocemos en el mundo. Pues hoy nos acompaña en este estudio el padre Carlos Camacho. Antes de saludarlo, antes de ir con él, quiero saludar a Tiana, que es mi compañera, mi partner, mi coequipera. ¿Cómo está, Tania? Muy bien, Dieguito. Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien. Espero que muy bien. Un Bienvenida. gusto tenerlo acá, Pa. Gracias. Así que esperamos tener una conversación muy interesante con usted y que nos resuelva muchas dudas, Muchas preguntas, bueno, antes de esto, padre, muchas inquietudes. reciba un saludo primero. Gracias por aceptar la invitación a esta entrevista, a este podcast de conversaciones muy interesantes, donde tenemos muchas curiosidades, padre, donde hay muchas cosas que queremos preguntar y nos queremos poner, tal como lo dice el título del video, ir un poco más allá detrás de lo que hay en una sotana, de lo que conoce el pueblo en general de un sacerdote, o lo que se nos permite ver como tal, ¿sí? Hablándolo humanamente. Padre, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por este espacio y con gusto vengo para compartir con ustedes algunas inquietudes personales y también de mucha gente. Padre, sacerdote de la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí, señor, correcto. Actualmente estoy acá en la arquidiócesis de Villavicencio y por supuesto trabajando en la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia en Acacías. En la ciudad de Acacías. Padre, es católica, Iglesia Católica Romana. Porque se sabe que hay como otro tipo de iglesias católicas. Sí, pues hay algunas denominaciones, pero no están en esa perfecta comunión con la Iglesia Católica Romana. Perfecto. Ok, eso es una Pero de las... ese es un tema aparte. Sí, claro. La idea es compartir sus inquietudes. Claro. Ok, padre, muy bien. Padre, pues bienvenido. Padre, ¿cuántos años tiene? Yo ya estoy comenzando la edad de los 50 años, un poquito más. De la eterna juventud de los Sí, 50. señor. Ajá. Y bueno, ¿cuántos años de sacerdote, padre? Prácticamente tengo 26 años de sacerdocio. Padre, casi una vida entera, ¿no? Sí, señor. Yo una vez terminé el bachillerato, llegó por allá a mi pueblito un sacerdote misionero y creó en nosotros esa motivación. Y de ahí en adelante pues continué como que cultivando esa curiosidad hasta que nos metimos en el cuento. Qué bueno, qué bueno. Padre, pues qué bueno que nos acompañe. Padre, ¿qué es un sacerdote? Bueno, un sacerdote primero es un ser humano, como cualquiera de ustedes, pero es una persona que tiene, vamos a decirlo así, un llamado muy particular, que ha tenido como una llamada de parte de Dios para un servicio muy especial dentro de la comunidad, dentro del pueblo de Dios. Un sacerdote es también un ser humano, viene de una familia como todos los seres humanos, tiene también sus inquietudes, tiene también en su vida a veces sombras, a veces luces, y también es una persona que siente y padece como cualquier ser humano. Pero el sacerdote no se debe ver como que es un ser extraterrestre. Yo no soy ningún ser extraterrestre, ni mucho menos, como dicen por ahí en el ardor popular, no soy una persona de cuerpo glorioso. El sacerdote es totalmente humano porque esa es su dignidad como persona. Carne y hueso, De mejor carne dicho. y hueso. Pero ciertamente que ante este llamado a ser, como usted lo dijo, cura o sacerdote, comienza a ejercer una vida, una disciplina de vida al servicio de una comunidad. Qué bueno. Padre, usted ha hecho algo muy importante y es que se cae en el error. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Hay un respeto, ¿sí? Creo yo que es lo primero que nace hacia el sacerdote, hacia el cura, hacia el padre del pueblo, del barrio. Y eso hace que a veces veamos en esa persona a alguien muy distinto quizás a nosotros, a cualquier otra profesión, ¿sí?
¿Cuál es la forma correcta de llamar a un padre? Padre, cura, sacerdote, presbítero. Hay muchos sinónimos, vamos a llamarlo así. En España, por ejemplo, se le dice el cura párroco. El cura párroco. El cura párroco. En Italia al sacerdote le dice don. A mí me diría don Carlos. Creo que también es cuestiones culturales. Aquí en Latinoamérica es muy común llamar al sacerdote el padre, como una manera afectiva, una manera no distante, cercana. O el presbítero. Presbítero es una palabra que viene del griego, presbíteros, anciano, el sabio, también se le da ese título. Pero, o sea, hay muchos sinónimos. Obvio que la palabra, digamos, más común es el sacerdote. El sacerdote indica más la parte religiosa, clerical. Por eso, cuando una persona se dirige... Perdón, padre, pero digamos que hablando en el tema ya como bíblico, Sí, hay una palabra que de una u otra forma sea la que defina el tema. sí, más que todo en la Biblia aparece más, tanto en el Antiguo Testamento, el libro del Levítico y otros libros, la palabra sacerdote, Sacerdotes. sacerdos, en latín. El sacerdote es el que está ahí para ofrecer en nombre de su comunidad a la que él pertenece, Sí. acompañarla, guiarla. Ese es el sentido, ¿no? Por eso le digo con confianza, o sea, son muchos los sinónimos. Y al comienzo le dije que también hay aspectos culturales. Como te decía, en Italia a mí me extrañaba que usted llegaba a un pueblo y cuando uno preguntaba por el sacerdote, sí, don Antonio, don Giovanni, Don Antonio. entonces le dan el don. El don. El don. Aquí entre nosotros en Latinoamérica, en nuestros países también el don es signo de respeto, Sí. Ujú. el don. Y aún así, en España es muy común el cura párroco. Hace cura de una parroquia, ¿no? Entonces hace el pastoreo, vamos a decirlo así. Son también aspectos culturales, pero repito, son sinónimos que en práctica el cura, el presbítero, el sacerdote, pues hacen siempre referencia a esa persona que ejerce este oficio de acompañar a una comunidad en el aspecto religioso. Ok. Bueno, lo preguntaba, padre, porque es nuestro deber. De eso Sí, se no. trata este podcast y es de hacer preguntas justamente y de salir de dudas que a veces tenemos y que tenemos no solamente nosotros, sino yo sé que esta entrevista la va a ver un público distinto en edades, en culturas, en todo, y hay muchas cosas que se desconocen. No, y me alegra que tengas esa curiosidad, porque es muy importante. Y no vamos aquí a caer en aspectos ya teológicos o a entrar en temas mucho más profundos. Repito, usted me hace una pregunta, ¿cómo se le debe decir? Padre, sacerdote, cura o presbítero. Sí. Lo que le respondo es eso. Son sinónimos que hacen siempre referencia al mismo oficio, al mismo servicio que presta la persona que ha sido llamada a ejercer un servicio religioso en la parroquia, en la iglesia, en la comunidad donde se encuentre. Muy bien. Padre, usted estaba contando hace un momento que había llegado pues un misionero sacerdote a su pueblo, ¿no? Y que así usted había decidido empezar por esta carrera. ¿A esto se le podría llamar una carrera? ¿Y cómo llega alguien a ser padre, sacerdote, pues? Digamos, en la iglesia no lo llamamos totalmente una carrera, ¿no? Sí. Porque no es un oficio prácticamente que se presta por una remuneración. Es más, utilizo la palabra vocación o servicio, porque obvio que usted se prepara para ejercer una carrera, medicina, abogacía o cualquier otra carrera, y usted cree que con eso pues es obvio va a devengar un dinero, un sustento para su familia. Va a vivir de. Va a pues. vivir Sí. de eso. Ok. A diferencia
del sacerdote, el objetivo no es ese como tal, es más un objetivo espiritual, es un objetivo más que va mucho más allá de esta parte simplemente material, humana, vamos a decirlo así. Su objetivo es más de acompañar, estar ahí, de guiar. Sí, entonces no lo llamamos una carrera porque no es un oficio solamente desde el punto de vista humano, es mucho más profundo, mucho más, ¿cómo le diría?, de sensibilidad humana, espiritual, de acompañar. Entonces sí se tiene que estudiar, obvio, se tiene que estudiar como cualquier persona que estudia una carrera. ¿Cuánto tiempo estudia un sacerdote? O bueno, una persona que quiere ser sacerdote entra a un seminario, Sí. como conocemos nosotros. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar en cuanto a estudio? En la iglesia hay una guía que establece las normativas para los sacerdotes, los que estudian, los que aceptan este llamado a formarse como sacerdotes, y se llama el derecho canónico. Okay. Que son las normas de la iglesia, como existe el derecho en la legislación de una ciudad, de una comunidad. Existe un texto que se llama el derecho canónico, creo no equivocarme, en el 235 se establece cuáles son los espacios de estudio que esa persona debe realizar para poder llegar a optar o ser sacerdote. Normalmente está entre 7 años y 8 años. Eso es el básico. ¿En los cuales estudia En los qué? cuales hay una primera parte que es lo que llamamos el propedéutico. Es empezar a conocer, entrar y conocer un poco todo lo que es la vida de iglesia, la vida religiosa, la vida sacerdotal. Hay un propedéutico, o sea, la primera parte. Luego se estudian 3 años de filosofía, de cultura contemporánea, psicología, una actualización, un abrir la mente al conocimiento. Sí. Por eso la parte filosófica, la parte de la razón, conocer un mundo desde ese punto de vista, del pensamiento. Luego vienen 4 años de teología, específicamente el estudio de las Sagradas Escrituras, el estudio de tratados específicos sobre la existencia de Dios, Sí. sobre la moral, la ética, estudios específicos, más o menos tienen una duración de 4 años. Padre, perdóneme, pero bueno, a medida que usted está hablando y que hablamos de tantas cosas, pues surgen preguntas que creo que es importante irlas resolviendo. Y es, ¿puede un sacerdote, una persona que estando estudiando, en algún momento, incluso habiendo terminado sus estudios, decir no quiero ser sacerdote? ¿Puede llegar a pasar? Parar el proceso, pues. Esa es una pregunta interesante. Hermanos, yo creo que no puedo decir que todos, pero sí en algún momento de la vida, aún estando metidos en este cuento, en este camino, claro que pueden surgir dudas, inquietudes. Yo me recuerdo particularmente cuando yo estaba estudiando y tenía un superior con un genio bastante complicado. Y era exigente, era italiano, exigente en muchas cosas. Entonces llega un momento en el cual usted dice, ¿sigo o no sigo? Porque con este temperamento tan difícil de esta persona, como que le entra a usted inquietudes de como que te desanimas. Oiga, pero esto no era lo que yo quería. Y es normal. Entra como que sigo o no sigo. O estoy ¿será que estoy en lo que de verdad? Ok, padre, Dios o sea, quiere estamos para hablando mí? de que no es... Entonces, no nos debemos asustar. Yo creo que sí, a más de una persona le ha sucedido, aún estando en el camino para el sacerdocio, ha tenido también sus inquietudes, sus dudas, porque es exigente. La verdad es que es exigente. Padre, usted, perdóneme que me devuelva una pregunta, y es que Listo. cuando usted me dice que del tema económico, que me parece importante también, ¿ustedes no devengan sueldo? ¿No tienen una subsistencia económica? No.
Fíjense que eso también es hasta cultural. ¿Y por qué debo hablar? La iglesia como tal es una sola, pero hay culturas organizadas, culturas muy avanzadas. Y perdone que tenga que expresar esto, ¿no? Una cosa es el primer mundo. Europa es un país, son países ya que nos llevan años de civilización y de culturas pues avanzadas en aspectos, digamos, administrativos y de mucho progreso. En esos países el sacerdote recibe una remuneración y por lo tanto no existe esa preocupación tanto de que el sacerdote tenga que tener un sueldo. O sea, ¿cómo lo recibe? Por ejemplo, todos los que viven y se dicen católicos en Europa, ellos colaboran en la iglesia como decir, la iglesia católica le contribuyen como si fuera un impuesto más, como decir yo pago la luz, y todos los católicos pues aportan, dan su colaboración, y eso va como a una caja común, entra en común esta ayuda, y luego los obispos pues distribuyen una remuneración a los sacerdotes por igual. Pero eso estamos hablando, repito, de una sociedad muy organizada. Por eso, padre, pero aquí no ocurre. Muy avanzada. Aquí no ocurre. Igual que lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos hablando, pues, por eso no quiero decir que nosotros no lo podamos hacer. En Estados Unidos también los sacerdotes reciben una ayuda porque hay una organización de años. Sí, hay un avance. En esa parte administrativa. Y me parece correcto, o sea, creo yo, yo soy partidario de que, como usted lo ha dicho, son personas que se han preparado en todo sentido, han entregado vida, profesión, se han preparado, son conocedores de muchas cosas. Y como usted lo decía al principio, quizás no es una profesión como cualquier otra donde usted se prepara pensando en cuánto va a ganar o en qué estatus de vida económica va a tener. Pero de hecho sí se prepara aún, creo yo, que para algo más importante, que es para servirle a mucha gente. La pregunta es por esa, padre. O sea, yo sé que ustedes lo merecen y todo, pero en este momento en Colombia, padre, en Colombia, hablando de Colombia, sin salirnos de este país, ni siquiera hablando del meta, los sacerdotes tienen algún tipo de remuneración económica. La conferencia episcopal y cada diócesis de cada zona establece una ayuda a los sacerdotes, que no se ve como un sueldo, pero sí establece más o menos una ayuda para que se sostengan. Repito, nuestro país vive situaciones muy difíciles, y así como hay parroquias que pueden aportar bastante a esa comunidad, a ese sacerdote, hay también parroquias muy pobres, que a veces el sacerdote no puede decir que obligatoriamente le tienen que dar un sueldo, y si no trabaja, ¿no? A veces también tiene que adaptarse a la realidad que vive también la gente. O sea, que puede depender mucho del lugar donde se encuentra el sacerdote. Hay lugares donde porque no se puede. Hay lugares de lugares, ¿no? Sí, señor, vemos claro. Barrios de barrios, locaciones de locaciones, donde, digamos, las posibilidades son mejores, ¿no? Son mejores. Pero, Diego, aquí es donde entra en juego precisamente lo que al inicio usted me preguntaba. ¿Es una carrera de vocación o es una vocación? Entonces ahí entra eso, lo que tú también preguntabas, Diana, ¿no? Sí. Tú me preguntabas, ¿es una carrera? Ahí entra en juego eso. Si lo viéramos como una carrera, ahí estaría una situación bastante complicada para ese sacerdote, que puede pensar, oye, yo no devengo, no me alcanza. Pero si lo vemos desde el punto de vista como una vocación, un servicio a la comunidad, el sacerdote debe pensar que Dios es grande y que no nos va a faltar de una u otra manera lo necesario para vivir. En cuanto su comunidad vive también del diario. Hay comunidades donde el sacerdote observa y está consciente de que la gente sale a trabajar y no le alcanza muchas veces para llevar lo necesario a su familia. Entonces el sacerdote también es una persona que tiene que ponerse en los zapatos de la gente
ser también lo suficientemente humano para entenderlos, lo suficientemente sencillo, humilde para comprender a la comunidad, que hay momentos en los cuales su misma comunidad no puede. Y por eso en la iglesia existe algo tan interesante, tan bonito, que se llama la pastoral social. Okay. El sacerdote debe tener una característica muy importante, que es la solidaridad, la parte social. Saber que no solamente debe pensar en sí mismo, Sí. que no debe, perdóneme que le quite otro minutico, que no debe pensar solamente en que si está bien él, listo, que los demás se le arreglen como quieran, no. Debe tener esa dimensión humana, social y solidaria y pastoral, ser pastor, cuidar y ayudar. A mí me alegra que casi en todas las parroquias se está trabajando para que exista esa parte social, solidaria. No sé qué te parece. Sí, es muy bueno, la verdad. Sí, padre, con respecto a eso que usted nos decía sobre la remuneración, tenemos otra pequeña duda. ¿Ustedes pueden tener bienes propios? Hay dos maneras de, digamos, de que podría yo responder, ¿no? Hay sacerdotes que pertenecen lo que nosotros llamamos al Espéreme, clero. padre, qué pena. Aterriza un poquito la pregunta para todas las personas que Sí. quizás vean esta entrevista. Creería uno, le estoy hablando como fiel, como persona que quizás solamente va a la Eucaristía y pues genera una admiración hacia el sacerdote, lo busca mediante su servicio y lo ve siempre en una parroquia, ¿no? En una parroquia por muchos años, luego los trasladan, se los llevan y uno dice, ay, se fue el padre que estaba aquí en esta parroquia, pero siempre la pregunta que se tiene es importantísima y es, Sí, claro. ¿son ustedes, tienen la capacidad y más que la capacidad, el permiso de pronto como cualquier ser humano llegar a adquirir para ustedes bienes propios, un apartamento, una casa, un carro, o lo básico que debe tener un ser humano para vivir en la vida? Muy interesante tu pregunta. Y Diana, Diana, sí. Diana, gracias. Que estoy tratando de asociar el nombre. Mira, hermanos, no vamos a hacer aquí hipótesis, seamos honestos y seamos sinceros, y gracias por tu pregunta. Claro. El ser humano, todos los seres humanos tienen necesidades básicas, Ujú. básicas. Aquí no vamos a hablar que ser, como muchas veces yo he escuchado por ahí, que ser rico es malo. No. Mire, todo lo que Dios creó, toda esta riqueza es buena. ¿Qué es lo malo? Es el uso que uno le da a las cosas. Toda la riqueza es un medio, no puede ser el último fin de la vida de un ser humano. Okay. Porque usted también encuentra gente que no necesariamente es sacerdote o religioso y es rica y tiene muchos bienes. Pero si esos bienes se convierten solamente en el fin de su vida, o sea, ¿cuál es la razón de vivir? ¿Cuál es la razón por la cual de verdad vivimos? ¿Solo para eso? Entonces, tu pregunta es interesante. El sacerdote es una persona que sabe que tiene también necesidades básicas como las tiene cualquier ser humano. Yo te pregunto a ti, Diego y Tiana, tener una casa es algo material, pero es necesario. Claro. Tener donde dormir es algo material, Pero la es cama donde, necesario. pero es algo necesario, básico. Sí, claro. Tener donde hacer tus alimentos, prepararte y poder compartir una mesa es algo material, pero es necesario. Incluso movilizarse, un Incluso carro, una moto. movilizarse, ¿no? Hay cosas, o sea, no vamos a hablar, repito, de cosas hipotéticas, cosas que no tienen sentido. Hablemos de cosas realmente reales. Entonces, si un sacerdote logra, porque muchas veces hay sacerdotes que han tenido la suerte y la oportunidad de prepararse en alguna carrera como educación. Yo tengo amigos sacerdotes que son profesores. Sí, claro. Sí. Tengo amigos sacerdotes que trabajan para una universidad porque estudiaron una carrera acorde a lo que le permite ejercer. Incluso en las instituciones militares, ¿no? En policía, o de repente ejército. es capellán de un Ok. hospital, y él
por ese oficio que él desempeña devenga una remuneración, un sueldo, digámoslo así. Si el sacerdote lo utiliza para obtener de repente con sus padres y poder tener una casita para él un mañana, perfecto. No le ha quitado a nada a nadie. Perdón, padre, o sea, Lo es utiliza. posible. Es posible, o sea, es posible. Pero, Diego, lo que quiero que quede claro es que no se vea como que ser sacerdote es bueno porque es simplemente ganar y ganar, ¿no? Está claro, no, Eso, está claro, sí. padre, está claro. Pero bueno, muy buena la explicación, No, padre. De muy- hecho, me gusta mucho la forma como usted nos responde porque pues antes de llegar a la respuesta nos empapa un poco de cómo funciona la metodología del tema. Y eso es importante que la gente lo conozca en esto, padre. Bueno, está claro que se puede, según lo que entendemos, también de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo Sí. a que su mismo ministerio se lo permita. Pero esto lleva a una pregunta que yo creo que todos hemos tenido en la vida, padre. Todos. Abiertamente, y es: ustedes como sacerdotes, hablándolo económicamente, monetariamente, ¿rinden cuentas? ¿Tienen superiores ustedes a los cuales, digamos, ustedes tienen que rendir esa administración económica de cuánto ingresa a una parroquia en la cual ustedes están? Bueno, antes de responderte a esta pregunta, quería hacerte una diferencia, ¿no? Porque estamos hablando, hay sacerdotes que son religiosos, que pertenecen a una comunidad, perdonen que les diga, por ejemplo, franciscanos, Ok. salesianos, monfortianos, que son sacerdotes que viven en comunidad. Ellos trabajan porque han hecho un voto de pobreza. Ellos trabajan y todo lo que devengan, lo que reciben, va para la comunidad. Y la comunidad religiosa a la cual pertenecen como miembros de esa comunidad es la que de ahí sustenta las necesidades de ese sacerdote. ¿Se llama voto de Religioso, pobreza lo que hacen? voto de pobreza. Ok. Repito, pero digamos, en ese caso, Sí. los sacerdotes o los clérigos, los religiosos de comunidad, de vida comunitaria, ellos todo lo llevan en común, colaboran. Por ejemplo, hay sacerdotes, hay religiosos franciscanos que trabajan en colegios. Hay sacerdotes que trabajan, jesuitas que trabajan como rectores de la universidades Sí. y reciben su sueldo. Pero ese sueldo va a la comunidad, lo colocan en común y el sacerdote tiene todas cubiertas sus necesidades, está aportando y la comunidad aporta para A él. Sí. a él. En ese caso, están los sacerdotes de vida diocesana, en este caso los sacerdotes que son dirigidos o que son parte de un presbiterio diocesano. Que es a la que usted pertenece Sí, actualmente. actualmente que están bajo la autoridad del obispo y en este caso del arzobispo. Pues el sacerdote, aún no habiendo hecho ese voto directo de pobreza, debe ser lo suficientemente equilibrado, porque permítame decirle, sí, hay situaciones muy tristes cuando el sacerdote, digamos, se le ve como que quiere vivir con demasiado lucro, y creo que la gente, no solamente la gente, no lo vería bien, sino que no está bien tanto lucro, O porque sea, que tenga muchos bienes. que tenga muchos Sí. bienes. Porque se conocen muchos sacerdotes Sí, con una vida muy acomodada. Sí, hay Exacto. sacerdotes bien, perfecto, y yo respeto esa parte, Ok. pero como tampoco niego que hay sacerdotes que han tenido la suerte, repito, de trabajar en alguna institución de capellán, o han tenido la suerte de trabajar en alguna institución educativa y han devengado y han logrado comprar sus cosas con toda honestidad, pues se les respeta. Ok, está claro. Padre, yo creo que
aquí hacemos un cierre a este tema administrativo Listo. que resuelve muchas preguntas interesantes y como tal, como lo dice el título de este video y como es esta entrevista interesante, este podcast, desde la parte humana de sacerdote hay muchas cosas que nosotros desconocemos, padre. Y más que desconocernos, causa curiosidad. Es un tema más de curiosidad, padre. Sí, claro. Con el respeto que usted se merece, padre, al estar acá concediendo esta entrevista, porque yo sé que hace parte de su profesión y de su ministerio, pues de una u otra forma comunicar también con el respeto que usted se merece, pero hay preguntas que surgen en la comunidad como tal. Y es un ejemplo, padre. Nace de esta pregunta y con esto arrancamos este tema, esta segunda parte. ¿Debe un sacerdote, hablándolo solamente del tema de hombres, sacerdotes, Sí. dejar de gustar de la mujer, hablándolo humanamente, como nos gusta los que decidimos tener hogar, novia, pareja, casarnos en algún momento, deben dejar de gustar de una chica para ser sacerdote? O sea, ustedes no gustan de mujeres como tal, no sienten esa atracción ya, o sea, dicen no, definitivamente. No quiero decir que haya otro tipo de inclinación, para nada, pero simplemente dicen no me veo atraído por las mujeres, no me veo en una familia, no me veo con hijos, no me veo con novia, no me veo con pareja, voy a ser sacerdote. Muy interesante esa pregunta y quiero responder con toda claridad, Sinceridad, sí. sinceridad, ¿no? Yo sé que muchas personas sí están a la expectativa y también se han creado este interrogante. No es que para hacerse sacerdote se tenga que rechazar a la mujer, porque eso estaría en contra de muchos principios. Sí. Sí. De hecho, el sacerdote debe ejercer y ejerce su sacerdocio, su servicio en medio de una comunidad plural, heterogénea, una comunidad de hombres y mujeres. Y sería absurdo decir que yo me hago sacerdote simplemente para evadir o que no quiero una responsabilidad con una mujer o para evadir ese punto importante de lo que es la mujer. No necesariamente, y no debe ser así. O sea, sería como que entro al seminario porque no me gustan las mujeres. Eso no estaría bien, porque eso hace parte de ese equilibrio psicológico que debe tener una persona de poder relacionarse tanto con unos y con otros, en este caso con el hombre y la mujer. Debe existir una perfecta armonía el poder relacionarnos con una mujer. Es más, me atrevo a decirle que la belleza de una mujer, es también, o la belleza de cualquier obra hermosa de la naturaleza, incluso de una mujer, es también parte de ese lenguaje divino de Dios. Okay. Porque Dios también nos habla a través de la belleza de la naturaleza y también de la belleza del lenguaje, de la belleza también de una mujer. Entonces, ahí pues creo que eso debe estar absolutamente claro. Muy bien, muy que bien. es parte de del reflejo de Dios. Muy bien. Padre, usted hablando de esto me hace a mí catalogar otra pregunta más, y es, cuando usted siente atracción por una mujer, ¿qué hace? O sea, ¿qué hace un sacerdote cuando siente atracción por una mujer que dice, esa mujer es muy bella, es una mujer muy linda, no sé, tiene un resplandor, es diferente a todas las que he conocido o he visto en toda mi vida? Sí. El sacerdote también, gracias a tu pregunta, es una persona que también es ser humano, repito, también siente y todo. Pero cuando ya admira a una mujer, en lo normal, no pasa absolutamente nada. Que yo admire a una mujer por su manera de ser, por su pensamiento, por sus criterios, por sus principios, por su manera de pensar, pues ahí yo no estoy cometiendo ningún error. Sí, ningún pecado, por ningún decirlo pecado, así. por decirlo así. Mire, y quiero ser absolutamente claro. Admirar, mire, uno conoce personas en su misma parroquia, personas con un talento, mujeres con un talento, con una capacidad. Y yo creo que la sociedad de hoy va precisamente en eso,
en tratar de darle también a la mujer el puesto que merece. Porque hoy en día también las mujeres son competitivas en muchos espacios que antes tal vez solamente lo ejercían los hombres. Sí. Sí. La se mujer limitaba. también hoy ocupa espacios que antes no tenía esa oportunidad. Y por eso, al mirar su talento, al mirar su capacidad, el sacerdote no comete absolutamente ningún pecado. Una cosa es admirarlas, otra cosa es cuando una persona, sea sacerdote o sea casado, comienza, como decir, a sentir deseos por esa mujer. Perdóneme, padre, porque es que usted aquí hizo un ejemplo, unió dos perfiles distintos que creo yo que vienen a lo mismo, y es una persona comprometida dentro de la vida matrimonial, por decirlo así, o compromiso, llámese noviazgo, y el sacerdote. O sea, deben ustedes una fidelidad a su ministerio. Se puede decir que es un compromiso que ustedes adquieren totalmente radical. Cuando ustedes reciben la ordenación y se hacen sacerdotes después del estudio, es un compromiso que adquieren ustedes de decir, jamás se puede pensar en la idea de que usted vaya a sentir un deseo distinto, hablándolo carnalmente, hablándolo emocionalmente, no solamente de la parte sexual, sino también emocional, que le llegue a gustar o a atraer como mujer a alguna chica. Es un compromiso total que no puede pasar. Muy bien por tu pregunta, B. El sacerdote, como bien lo hemos dicho en esta conversación, es una persona que hace una opción absolutamente libre. O sea, a mí nadie me impuso que yo fuera sacerdote. Y a medida que uno se va formando en este camino, en este servicio, va comprendiendo que su opción es una opción un poquito radical por Cristo, por Dios. Es una opción por su iglesia. El sacerdote, como que decía San Pablo, va teniendo una esposa, que es su iglesia. Entonces Cristo es el esposo de la iglesia, hay este matrimonio, y la iglesia es la esposa de Cristo. Igualmente el sacerdote va adquiriendo en la iglesia esa dimensión de ir haciendo una opción radical por Cristo. No significa, repito, que a mí me impusieron que si yo tenía que hacer esta opción era porque tenía que odiar a las mujeres, ¿no? Realmente no es por eso. Vuelvo y le repito, uno admira el talento, las cualidades que tiene una mujer y se las respeta. Y en ningún momento el sacerdote opta ser sacerdote por miedo o por que no le gusten las mujeres, ¿no? Eso es una opción libre. O sea, a nadie se lo impone. Entonces, un mañana puede pasar, como ha pasado, que un sacerdote deja su camino, deja su sacerdocio y se casa. Eso también es válido, es libre, porque tal vez, ¿por qué yo lo voy a juzgar? ¿Por qué lo voy a condenar? Siempre y cuando respete las normas y todo, y hace esa opción, también puede optar por el matrimonio. Okay. Yo también quería hacerte una pregunta. Claramente. Y una pregunta interesante. Primer invitado que me pregunta, Sí, padre. quería hacerte una pregunta. Lo que pasa es que la fidelidad no es solamente para el sacerdote. Okay. La fidelidad, ¿no? Porque a veces hablamos que hay que ser fiel y le echamos como más Cuchetiana. más concha tierra al sacerdote, pero la fidelidad vale para todos. Ajá. O sea, cuando usted decide por una persona, en este caso usted como decidió, bueno, usted tiene su novia, decidió por ella, es una opción, vamos a decirlo así, es una opción particular. Igual lo hace el sacerdote, es una opción y debe mantener una cierta no, sino una fidelidad a esa persona. Uh-huh. Que eso no significa que usted se siente obligado, que usted se siente como que amarrado ahora y oprimido y no puede, y que perdió su libertad. De ahora no es libre, ¿no? Okay. Uno tiene que aprender a amar a todos en la libertad de los hijos de Dios. Está claro, padre. Entonces, concluimos que es una decisión muy personal, ¿no? El hecho de estar en una
ser sacerdote, ¿no? No deja de gustar, simplemente no, pero es una fidelidad que se guarda al ministerio, una vaina que no, además que no está contemplada tampoco, no la conocemos y no está contemplada, Sí, claro. por lo menos en la iglesia que nosotros conocemos y los sacerdotes que nosotros conocemos. Sí. Que bueno, que como usted dice, yo creo que tendríamos que entrar en muchos temas para indagar un poquitico, que de pronto no es el espacio. Ya tendremos una segunda entrevista Claro. para esto, padre. Diana, Padre, ya para ir finalizando un poco la entrevista, quisiera saber y hacerle otra preguntita más. ¿Cuáles son las ventajas humanas de ser sacerdote? Eso por lo cual usted diría, vale la pena lo que estoy haciendo, el esfuerzo, el tiempo y la dedicación en todo lo que he llevado en mis años de experiencia como sacerdote. perdóneme, padre. ¿Sabes una cosa? Perdóneme, antes de eso, Ajá. quiero que seamos claros y concisos en la respuesta en dos cosas. Ventajas y desventajas al Sí. mismo tiempo. O sea, Claro. pongamos las dos cosas sobre la mesa. ¿Cuál es la ventaja humana, padre? Siendo, sin de pronto, dejando a un lado todo el tema de lo que conocemos y todo el ministerio que ustedes tienen, pero humanamente, ¿qué es lo difícil de ser cura, de levantarse todos los días con la responsabilidad de ser un padre, un sacerdote, y qué es lo fácil de eso, o qué es lo bonito de eso? Bueno, muy interesante. Les agradezco por esta pregunta y quiero responderte a ti primero, Tiana, ¿no? Mire, ¿sabes algo que nos hace felices desde el punto de vista humano y vamos a decirlo también espiritual? Es que cuando tú haces lo que a ti te gusta, cuando tú ejerces la profesión, o en este caso el sacerdocio, o la profesión que tú ejerces, si tú la haces, si tú la vives con amor, eres feliz. Cuando uno hace lo que a uno no le gusta, no es feliz. Entonces, cuando tú realizas tu profesión, tu trabajo, y lo haces cada día y te sientes bien, amas lo que haces, eres feliz. Porque triste sería ejercer una profesión, y en este caso ser sacerdote, y no amar ser sacerdote. Yo te respondo personalmente y te digo, yo amo lo que hago. Y por eso creo que me siento lo suficientemente, no digo feliz, pero sí, cuando uno ama lo que hace, es feliz. Y en ese caso yo pienso que para ti también, cuando tú haces lo que a ti te gusta, lo haces con amor, lo haces con alegría, mira, te sientes bien. Siente Y plenitud. sientes plenitud, te sientes bien como persona, como ser humano. Y yo creo que hasta el entorno que las personas que comparten contigo se sienten bien porque dicen, oye, ese lo hace con gusto, me gustó, se siente que está haciendo lo que le gusta. No sé si respondo a esa inquietud humana. Totalmente. Sí, esa claro, inquietud humana. es una de las ventajas. Totalmente. Esa es una inquietud, eso es muy importante, Diego. Padre, perdóneme porque es que esto lo tengo que unir. Sí, claro. Terminando, pues porque el tiempo es corto, pero Claro. tengo que unirlo con una pregunta que viene de un seguidor. De verdad, está hecha y es, hablamos de algunos espacios en los cuales como persona uno se puede sentir un poco tranquilo. ¿Puede un sacerdote, escucha la palabra, padre, puede un sacerdote disfrutar en algún momento de un buen licor, padre, entre otros vicios, por decirlo así, o digamos como el tabaco, este tipo de cosas? O sea, es normal y está dentro de las posibilidades de un sacerdote tomarse una buena cerveza, de repente, si está en su gusto ya humano, incluso antes de ser cura, fumarse un cigarrillo. O sea, ¿puede una persona, un sacerdote? O sea, es normal y sería de escándalo para una persona ver a un sacerdote tomarse una cerveza de repente, una reunión familiar, una reunión de amigos, o que vea de pronto con un cigarrillo en la mano un sacerdote. O sea, hace parte de la normalidad, o digamos que esto ya es un tema que no. Quizás te responda de esta manera. Hay aspectos también culturales. Fíjense, compartir una mesa, compartir con unos amigos que te estiman, que te valoran, si te brindan, no sé, una copa de vino, si te brindan una cerveza, dentro de lo normal, no pasa absolutamente nada. ¿Sabe qué son las cosas que a veces, no solamente para el sacerdote, sino para nosotros como seres humanos,
lo que daña, digamos, son los excesos. Hay extremos y la gente a veces llega a extremos, a excesos. O sea, te digo esto porque cuando yo comencé a estudiar en el seminario, tuve la oportunidad de estudiarlo en Italia y yo no veía que colocaban casi agua. Por allá yo no vi jugos, colocaban la fruta normal. Pero en todos los días, sagradamente en esa mesa, había vino. Y porque es una cuestión cultural. De cultura, es sí. una cuestión cultural. Ellos comparten una mesa y el vino es parte de esa mesa, como puede ser en nosotros en un jugo de piña o cualquier otro jugo. Y allá era normal que el sacerdote se tomara su vaso de vino dentro de lo normal. Ahí no había cuestiones de pensar por qué el padre se toma ese vino, mira cómo le gusta el vino, no. O sea, ir a tener pensamientos extraños, no. Entonces yo digo que todo está dentro de un equilibrio, dentro de lo normal. Es que lo malo siempre son los excesos, los extremos. O sea, eso no nos vamos aquí a cuestionar. Y además, compartir un vino. Un sacerdote va a un cumpleaños y comparte una copa de vino con los familiares, con los amigos. Hasta ahí está bien. O sea, yo no le veo problema. Ahora, si caemos ya en excesos o en extremos, pues yo creo que no es solo malo para el sacerdote, es malo para cualquier ser humano. Padre, Sí. Ay, hermano, eso nos pasa a todos, mano. Mire, Jesús también, yo me recuerdo, hay páginas en la Escritura. Casi la Biblia no nos habla de que Jesús estuviera bravo en algún momento, pero sí en algunos momentos era claro en sus cosas. Entonces también el sacerdote también hay momentos en los cuales por su actividad, porque cuando uno se mete totalmente en la actividad de la comunidad, se cansa, y claro. Es normal. Jesús también le dijo a sus discípulos en una ocasión: vamos a un lugar solitario a descansar. Y era tanta la gente que lo seguía que no le quedaba tiempo a veces ni para descansar. Sí. Entonces sí, a uno a veces le pasa. Y yo creo que el sacerdote, en la vida sacerdotal o en la iglesia, no existe la palabra, digamos, vacaciones, ¿no? El sacerdote no tiene vacaciones como la tienen las personas, pero sí tiene también un espacio para ir a un retiro, para ir a descansar un poquito, y es suficiente, es necesario, creo que es necesario. Y mire, el ser humano también llega un momento en el cual se puede agotar. Yo te hago esta pregunta, Diana, mire, en estos últimos 2 años de crisis, de situaciones que estamos viviendo en el mundo, hay gente que está agobiada, está por el encierro, por la situación económica, y eso nos crea estados de ánimo que a veces no quisiéramos hablar, nos crea estados de ánimo que nos molesta. No sé si eso lo has visto o has entendido por ahí esa situación que vivimos y que vive mucha parte de la gente. La verdad sí, tienes mucha razón en ese sentido. Padre, ya para finalizar, ¿a dónde va un sacerdote? Dentro de todo lo que hemos escuchado y todo, hay una duda que con esto termino, padre, y es: ¿a dónde termina su vida un sacerdote humanamente? Cuando no volvemos a saber del padre tal que cumplió 60, 70 años en la parroquia y lo conocimos toda la vida, antes obviamente de irse de este mundo. ¿Se jubila un sacerdote? ¿Se pensiona, hablándolo en cuanto a vida, en cuanto a economía? O sea, ¿la iglesia se hace cargo de la persona o simplemente qué pasa con esos sacerdotes que pasaron muchos años sirviendo a una iglesia y terminaron su ciclo? ¿Para dónde van? ¿Qué pasa con esas personas? Sí, a veces ya después de una edad, más o menos 75 años, pues algunos sacerdotes
el obispo, la iglesia, pues determina que ya no tiene la vitalidad para ejercer un ministerio y puede continuar su vida, pero ya un poquito con menos compromisos pastorales, y por eso a veces entra como en un retiro ya de ejercer. Sí, como un receso de sus actividades pastorales, pero aún no deja de ser sacerdote, porque ser sacerdote será siempre. Hasta la muerte. Pero sí, pero tal vez ya no tiene, digamos, unas obligaciones pastorales fuertes al frente de una parroquia. ¿Pero para dónde van, padre? O sea, ¿tienen algún normalmente en las diócesis hay casas sacerdotales para los sacerdotes ancianos ya, que puedan pasar por lo menos sus últimos años con tranquilidad, con atención. Si el sacerdote tuvo suerte y logró conseguir una casita o algo, pues puede estar por allá donde con algún familiar o algo, compartir sus últimos años. Los años. O sea, la idea es, por eso usted me hizo una pregunta al comienzo, ¿no? Esa parte económica, porque a veces yo por eso le respondí, el sacerdote también es un ser humano y hay cosas materiales que son básicas. Entonces, la idea es que también el sacerdote tenga mañana donde poder descansar, donde poder estar, porque después de haber ejercido tanto en medio de la comunidad, sería muy triste que quedara en la calle. Eso sí sería muy triste. Claramente que no tuviese. Padre, pues no sé si Tiana tenga alguna otra duda antes de que despidamos este podcast del Desparche. Padre, hay muchas cosas que quedan en duda. Bueno, más que en duda no, muchas preguntas. Quisiera pues tener el espacio completo, pero bueno, creo yo que podrá surgir una segunda parte de esta entrevista en algún momento. Pero creo que a nivel general hemos logrado con su presencia y con la entrevista que nos concede hoy, Padre, aclararle muchas dudas y muchas preguntas. Sé que esto lo va a ver personas de todo tipo de edad, de muchas culturas, de muchas religiones, y por eso queríamos tener una conversación más amistosa con un sacerdote como lo es usted. Un poco más, que espero la haya disfrutado con el buen café que tuvo al lado y todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Diego, a Tiana, por esta entrevista. Quizás hay muchas cosas que todavía se pueden hablar. Yo intenté, desde mi experiencia, responderle algunas inquietudes, pero ya profundizar tema por tema, pues ya sería cuestión de otros programas más particulares. Pero gracias por su espacio, por esta invitación, y saludo a todos los seguidores de este espacio, de esta radio. Están ahí con esa camarita. Y agradecerle inmensamente, porque sé que ellos son los que de alguna manera califican la labor de ustedes, y uno se debe en cierta forma a las personas con que trabaja. Qué bueno, al público. Gusta. Padre, pues a usted gracias por aceptar esta invitación, gracias por haber hecho parte de este podcast Pal Desparche, conversaciones interesantes, que eso se trata justamente. Para todos nuestros seguidores en YouTube, pues les invito para que se suscriban al canal, para que activen la campanita de notificaciones, para que estén pendientes de lo que está pasando con el contenido, para que compartan esta entrevista, pues para que salgamos de muchas dudas y nos acompañen en estos capítulos de muy buenas conversaciones interesantes que vamos a tener de todo tipo, sacerdotes y todo tipo de profesiones, de personas, figuras en el mundo que tal vez ustedes quieren conocer más a profundidad. Pues les prometo que van a estar sentados aquí en esta mesa, pero depende también del trabajo de todos nosotros, de que ustedes nos apoyen con este proyecto, de que compartan este video, y lo más importante, se suscriban a este canal para que generemos una comunidad bastante amplia. ¿Tiana, algo que decir antes de irnos? Claro que sí, muchísimas gracias, Padre, por permitirnos en esta entrevista. Gracias a Diego por el espacio. No se les olvide, por favor, seguirnos en todas nuestras redes sociales, también activar la campanita de notificaciones, suscribirse y estar súper pendientes del contenido que vamos a subir. Y lo que dice Diego es muy cierto. Si tienen alguna duda, algún comentario que nos quieran dejar, pues bienvenido sea, y esperamos tener una próxima conversación interesante. Pues gracias por habernos acompañado en este muy buen rato de un buen café, de una buena conversación. Esto es un placer haberlos acompañado en este espacio, habernos sentado a hablar un buen rato. Gracias, soy Diego Escobar, Tiana, el padre Camacho, que nos acompañó hoy.
Cuídense mucho, gracias por estar acá y nos vemos como siempre en un siguiente capítulo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, Pal Desparche, Conversaciones Interesantes. Chao, chao.